El reportaje que vais a ver a continuación trata sobre Megaloa, la famosa web que ofrecía servicios como la descarga directa o la posibilidad de ver vídeos online, que fue cerrada el pasado 19 de enero, acusada principalmente de infringir derechos de autor. En este vídeo queremos analizar las posibles otras razones del cierre, así como la opinión del público sobre este servicio. Además, analizaremos el impacto que tuvo en los medios. Primero, empezaremos con una introducción de todo lo ocurrido, para los que no estén informados o les falta algún dato. El 19 de enero de 2012, el FBI dio cierre a Megaupload por un supuesto delito de piratería informática. Megaupload, cuyas ganancias superaban los 170 millones de dólares, fue acusada por las autoridades de formar parte de una organización criminal que ha causado pérdidas por más de 500 millones de dólares en daños a los derechos de autor. Según el FBI, la decisión de cerrar Megaupload se produjo tras 2 años de investigaciones, pero algunas fuentes achacan el motivo de cerrar el portal justo un día después de recibir muestras de rechazo a las propuestas de protección de propiedad intelectual en Estados Unidos, la ley SOPA. Tanto Megaupload como Megavideo se encuentran inaccesibles y a día de hoy los archivos siguen alojados en Carpathia Hosting, sin que sus usuarios lo puedan recuperar. A consecuencia de esto, han aparecido muchas alternativas a Megaupload. Tal es el caso de servicios de file hosting como 4Share, el más visitado de todos, RapidShare o Mediafire, y las redes peer-to-peer como Emule, que estaban en declive tras el éxito de Megaupload, pero gracias a su cierre vuelven a resurgir para los internautas. Entre los detenidos figuran el fundador del portal, Kim Smith, y 3 directivos que se enfrentan a 50 años de prisión. Aprovechando el cierre, la industria cultural quiso hacer ver que tras esto la piratería se había reducido, dando lugar a noticias engañosas como la que vamos a ver a continuación. Esto es lo que publicaba El Mundo. En Estados Unidos ya hay datos precisos sobre el fin de semana, en resumen, 136 millones de dólares en las taquillas, lo que representa un 32% más que lo recaudado en el tercer fin de semana del año. En el conjunto de los primeros 22 días del año, los cines estadounidenses han incrementado sus ventas en un 10% respecto al curso pasado. Bien, veamos ahora las cifras de boxoffice.com sobre la recaudación de los cines en Estados Unidos, el tercer fin de semana del año entre 2005 y 2012. En efecto, parece que el tercer fin de semana del 2012 ha sido muy bueno, comparado con el tercer fin de semana de 2011, que había sido muy malo, comparado con el de 2010, que había sido también malo comparado con el de 2009, que sin embargo había sido excelente comparado con 2008. Es decir, que las comparaciones entre fines de semana son absolutamente erráticas. La recaudación sube y baja, con variaciones muy grandes, similares o mayores en ambos sentidos a la que se ha dado este fin de semana. Esto puede deberse al atractivo de estrenos particulares, al tiempo o a los acontecimientos que dan en la tele. Se trata de datos anecdóticos puros y duros, porque no revelan nada sobre la tendencia de fondo, que raramente tienen esas dimensiones. Aparte de por la cantidad de millones de usuarios que manejaban Megaupload, ¿por qué cerró esta y no otros gestores de descarga como RapidShare, FileShare, FileSonic o Mediafire? O incluso el propio YouTube, donde también se pueden descargar o ver contenidos protegidos con derechos de autor. Según los datos revelados hasta ahora, parece que hay indicios de que por 2 razones que harían a Megaupload tomar fuerza, fue esta la página elegida para así también servir de ejemplo al resto de páginas de descarga. Lo primero es que el dueño de Megaupload, KingSmith.com, tenía pensado realizar una oferta pública inicial y salir a bolsa antes de que las autoridades estadounidenses cerrasen sus servicios. Además de buscar inversores, en Megaupload también habían valorado la posibilidad de adquirir una empresa que ya estuviese en bolsa para comenzar a cotizar. Según el portal Torrent Freak, la intención de Kit.com era realizar una oferta pública inicial para conseguir nuevos inversores y salir a la bolsa. La otra posible razón de su detención y bloqueo viene a raíz de uno de sus últimos servicios, Megabox. Megabox era un servicio que permitía a los usuarios escuchar canciones y comprarlas si les gustaban, pero también permitía a los artistas subir sus canciones y por cada compra les pagaba el 90% del dinero recaudado al artista. Este servicio no llegó a aparecer oficialmente, pero de haber sido así hubiera sido un cambio radical en el mundo de la música. Aparte de ser un grave problema para la industria discográfica, ya que por este sistema no hacía falta pasar por ellos para la distribución de las canciones. No lo conozco nada más que cuando lo he escuchado que existía ese portal por las noticias, por la televisión, pero nunca lo he utilizado. Pues sí, lo conocía, pero no sé, no utilizaba mucho porque no me suelo descargar muchas cosas. Sí, lo conocía. Y lo usaba tú también.
Sí, la verdad es que lo conocía. Pues yo lo utilizaba para descargarme música y no sé, una película para verla con mi amiga. Ya sea para subir mis archivos o para descargarme cualquier cosa de internet. Pues sí que me ha afectado porque yo era por así decirlo, un descargador ácido de la página. Y desde que la han cerrado, pues tengo que buscar otra forma de vida. Pues no me ha afectado mucho porque, no sé, tengo un programa en el móvil que también me la descarga y... Me ha afectado porque la verdad es que era lo que siempre utilizaba, casi siempre. Entonces ahora pues no tengo casi nada para bajarme. Sí que lo conozco. Yo soy autor de obras, pero no de obras audiovisuales y lo he utilizado como usuario. Pues sí, lo usaba para descargar o para visionar, más que descargar, porque admite las dos posibilidades, visualizar online y descargar, sobre todo para visualizar online películas, y por lo tanto era un uso ilegal de la propiedad intelectual de terceros. No, es absolutamente ilegal. Ahí hay un tercero, una persona, que ha acumulado un archivo de obras audiovisuales, no sé si musicales, desconozco si, porque sé que era un proyecto que estaba en marcha, pero no llegué a usarlo como tal, que las ha almacenado para comunicarlas públicamente y obtiene un beneficio de ello. Primero porque permite una modalidad, digamos, premium o privilegiada de descarga y visualización por la que se cobra dinero, ahí está el lucro, y también porque contrata publicidad para la página, y muy importante. Bueno, pues porque no existe una autoridad internacional que pueda perseguir los delitos de propiedad intelectual, ni tampoco el uso masivo de material no autorizado. Bueno, incumplen los dos. Megaupload por permitir una plataforma donde sea posible subir contenidos protegidos con derechos de autor. Todo el repertorio que exhibe Megaupload, casi todo el repertorio, salvo que sean obras antiguas sobre las que no exista ya derechos de autor, cosa que pasaba, pero el repertorio que se visualiza, el más visualizado, tiene derechos de autor, o tenía derechos de autor. Por lo tanto, incumple Megaupload en esa medida. Y el que sube esos contenidos lo hace también, incumple porque está haciendo una comunicación pública y una cesión de una obra a un tercero, a un servidor, que lo va a colgar, de una obra sobre la que existen derechos de autor y no ha abonado los derechos correspondientes. Incumplen los dos. No creo, porque era un proceso penal y el proceso penal tiene sus mecanismos y no se puede influenciar por intereses económicos ajenos al propio proceso. Pero bueno, sin duda, si no de forma directa, si hubieran permitido que otros intereses, los económicos, los financieros, los de los inversores, los de los que hayan adquirido acciones en bolsa de una empresa como esta, pues de alguna forma intentaran también conjurarse para hacer valer sus intereses, tanto en el seno de ese proceso penal como de cualquier otro, y personándose en él como parte afectada o haciendo lo posible por intentar intervenir en una decisión judicial. Los internautas han tenido que buscar otras alternativas como los servicios peer-to-peer, aunque la mayoría de ellos no han sabido dónde acudir para conseguir esos contenidos. Se esperaba que el volumen de tráfico suba gracias a estos servicios y a las otras páginas de descargas directas disponibles, tales como FileSonic o Mediafire. Algunas de las principales páginas de enlaces de nuestro país, como Series Junkies, Cinetube o la plataforma privada Series.ly, se han visto afectadas seriamente por la medida, pues la mayoría de sus archivos estaban alojados en Megaupload o se visualizaban por Megavideo. Su cierre ha provocado que hayan perdido más del 50% del tráfico y ha dejado prácticamente sin contenido a estos portales de vídeo que eran visitados por millones de usuarios cada mes, aunque en la actualidad ya se están recuperando gracias a otros servidores de descarga directa. Por otro lado, las otras webs que ofrecían un servicio parecido a Megaupload han decidido cambiar su política tras la intervención de la Policía Federal estadounidense.
Es el caso de FileShare o FileSonic, que han decidido clausurar el programa de recompensas a los usuarios que subían archivos y, además, solo permite que los contenidos puedan ser accesibles por parte del mismo usuario que los ha subido, una drástica medida que elimina la posibilidad de compartir dichos contenidos. Además, muchos servidores de descarga directa comenzaron a eliminar contenidos protegidos con derechos de autor con una mayor frecuencia. España acaparaba un 10% del tráfico total de la Unión Europea hacia los servidores de MegaUpload, lo cual reflejaba una alta dependencia hacia este portal de descargas. Según los datos presentados por la acusación, el número de usuarios reales registrados en MegaUpload ascendía a 66,6 millones, de los cuales solo 5 millones aportaban contenido. Esta cifra estaba muy alejada de la aportada por la cúpula de MegaUpload, que cifraba su número de usuarios en 180 millones, que acaparaban el 4% del tráfico mundial. Hay datos que concluyen que MegaUpload recogía en septiembre de 2011 el 0,86 del tráfico de Internet en Europa, el 0,98 en Norteamérica, el 1,95 en Asia Pacífica, el 11,39 en Brasil y el 5% en África. Por un lado, MegaUpload eliminaba los archivos que violaban sus condiciones de uso, entre ellos los contenidos protegidos con derechos de autor. Además, los propios usuarios podían denunciar estos contenidos, y MegaUpload efectuaba la eliminación de estos archivos. Sin embargo, no tenían un control muy exhaustivo, pues se podían encontrar alojados en la plataforma muchos de estos contenidos. Por otro lado, MegaUpload premiaba con uno o más meses de cuenta premio o incluso dinero a los clientes cuyos archivos alcanzaba un determinado número de descargas. Esto suponía que muchos usuarios compartían con ánimo de lucro. Otras plataformas que también utilizaban este sistema lo cancelaron por temor a su cierre. A modo de conclusión, podemos decir que con el cierre de MegaUpload la industria cultural no va a conseguir su objetivo, que es evitar la descarga ilegal de contenido protegido, ya que, como hemos visto, hay múltiples posibilidades para seguir descargando este tipo de archivos. Para terminar, lo que debería plantearse la industria es abrir un mercado legal en Internet para que la gente pueda acceder a estos contenidos, ya que en la actualidad este mercado legal es escaso.